Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las fases y los tipos del calentamiento. Es importante aclarar antes de empezar a hablar que pues existen diversas clasificaciones de lo que son las fases y los tipos del calentamiento. En esta presentación pues vamos a hablar de las tres clasificaciones más importantes de los tipos y de las fases del calentamiento. Entonces, para empezar, en el año de 1988, Fox plantea que el calentamiento consta de tres fases. Una de ellas son actividades de estiramiento, que incluyen los principales grupos musculares y articulaciones del cuerpo. Otro es la calistecnia, que incluye ejercicios dinámicos que producen contracciones musculares adecuadas para cada una de las zonas del cuerpo pues, que se va a trabajar en la presente sesión, sea con flexiones, sentadillas o bueno, todos los ejercicios que, que incluye pues, la calistecnia. Y por último tenemos la actividad formal, que consiste en realizar la actividad que se utiliza pues, en el deporte en cuestión, es decir, ejercicios relacionados con los movimientos o las conductas motrices que el deportista va a realizar pues, ya en la competencia. Bueno, otra de las clasificaciones más importantes la dio el señor Padial en el año de 2001 y en el cual distingue tres fases del calentamiento. El primero de ellos son los esfuerzos preliminares o los estiramientos, ¿sí? Que consiste en sí, todos aquellos movimientos que se realizan pues, en el principio de la sesión y que incrementan la temperatura corporal y muscular y que tienen un valor pues elástico dentro de la ejecución del mismo, ¿no? Se emplean estiramientos sin botes, es decir, sin tratar de impactar pues, las articulaciones del cuerpo, porque pues recordemos que es para iniciar la sesión y recomienda que se aguante entre 10 y 30 segundos la posición en cada estiramiento y que se realice pues en una postura pues que no requiera o no produzca mucho dolor pues al deportista. Tenemos también el calentamiento general, el cual nos dice que pues, consiste en incrementar la temperatura de, del cuerpo y la amplitud de movimiento, ¿sí? Y la actividad en los diferentes sistemas, ¿sí? Según Platonov, en el año 1991, la adaptación de los diferentes sistemas es asincrónica, es decir, que no todos se dan al mismo tiempo. Y el señor Padial propone que la duración de esta fase sea entre 10 y 15 minutos. Tenemos el calentamiento específico o actividad formal que se usa pues como tal antes de la competición, sigue aumentando progresivamente pues, la intensidad de cada ejercicio y eso sería como todo relacionado con esta clasificación de Padilla. Bueno, la última de las clasificaciones que vamos a revisar fue propuesta por Serrabona en el año 2004 y propone que el calentamiento se distingue en las siguientes fases. Dice que comprende una fase de activación en la cual pues está constituida por ejercicios o juegos de carácter general que implica pues la globalidad del organismo, ¿sí? Busca la estimulación del organismo en general con ejercicios que digamos que comporten una intensidad moderada o suave, ¿sí? Y que manifieste el máximo número de grupos musculares. La otra fase sería de ajuste medio ambiental, constituida por ejercicios de carácter estático y dinámico, dirigidos a la movilidad específica de cada segmento corporal. Esta fase lo que busca, así a grandes rasgos, es la activación específica de los grupos musculares y de las articulaciones implicadas de forma más importante en la actividad principal o en el ejercicio central pues, de la sesión. Tenemos una fase que se denomina puesta a punto, constituida por un ejercicio que en función de la práctica a realizar
constituye a que el sujeto entre en un estado de energización o relajación, ¿sí? Por así decirlo, y pues obviamente en definitiva concentración. Y de esta manera, esta fase regula el grado de activación necesario para cada actividad físico-deportiva. Bueno, ya hablando un poco de lo que son los tipos de calentamientos, tenemos, digamos, uno de de las clasificaciones más usadas o más citadas por los expertos en el tema, según Blanco en el año de 1997. El calentamiento se clasifica en calentamiento de entrenamiento, que es una parte de la sesión pues, que se aprovecha para realizar tareas concretas, como puede ser aumentar progresivamente la flexibilidad o mejora de la técnica correcta de ejecución en los diferentes ejercicios, pero pues obviamente centradas en la etapa de calentamiento. Puede servir pues como preparación para las tareas posteriores de la actividad central. Tenemos también calentamiento de competición, que es así pues somera y sencillamente una preparación física y psicológica para la competencia, ¿sí? Todos los ejercicios direccionados hacia lo que el deportista va a utilizar más cuando esté en competencia, ¿sí? Obviamente cumpliendo con los requerimientos mínimos de lo que supone pues un calentamiento para un deportista. Y por último tenemos calentamiento en sesiones pues, de educación física, que correspondería a la parte introductoria de la sesión, ¿sí? Como una preparación de la principal donde digamos se dan a conocer los objetivos de la clase y obviamente también comprende pues principios o factores como la activación muscular, el incremento pues de la temperatura corporal y como lo dije al principio, una introducción hacia la actividad o el objetivo central pues, de la clase. Tenemos otra clasificación que fue dada en el año 2004 por el señor Serrabona, el cual pues hace un compendio de clasificaciones presentadas y establecidas de la siguiente forma, ¿sí? Como primero pone el calentamiento dinámico general, que según explica él implica todos los ejercicios que conllevan a una activación vascular, orgánica y muscular, formado por desplazamientos básicos. Listo, tenemos calentamiento específico, que son ejercicios específicos pues, de la actividad a realizar. Calentamiento estático, que tiene como objetivo activar los grupos musculares y las articulaciones implicadas pues, en la tarea principal. Bueno, este tipo de calentamiento está compuesto básicamente por, digamos, todos los ejercicios de estiramiento y por todos aquellos que no implican como un movimiento muscular observable de forma pues directa. Tenemos calentamiento activo, que se da pues en el uso de la actividad física que implica los grandes grupos musculares. Calentamiento pasivo incluye masajes o aplicación de calor. No es muy habitual ver esta práctica pues, en los ejercicios de calentamiento, pero hay disciplinas deportivas que de acuerdo pues, a la profundización en el tema se puede dar una utilidad a esto. Calentamiento mental, que representa pues el gesto que hará posteriormente el deportista y como un estado de concentración y plenitud para que el deportista rinda de la mejor forma en la fase pues competitiva. Y tenemos por último el calentamiento mixto o combinado, que es pues una mezcla de los diferentes tipos de calentamientos anteriormente descritos, y su aplicación depende de las características del practicante, de las condiciones en las que realiza la actividad y de su adaptación a la combinación de diferentes métodos implicados pues, en el entrenamiento. Y por último, tenemos una de las clasificaciones más conocidas y más citadas pues, también por diversos autores, en la cual Weineck en el año 1994 hace una clasificación o postula pues esta clasificación según el tipo de actividades que se llevarán a cabo posteriormente, en el cual diferencia calentamiento general
que él explica cómo esas capacidades funcionales del organismo deben ser conducidas a un nivel superior. Se efectúa mediante ejercicios que actúan sobre grandes grupos musculares y están destinadas a prepararnos para cualquier tipo de actividad. También postula que existe un calentamiento específico realizado en función de la disciplina deportiva que se está practicando. Los ejercicios tienen el objetivo de calentar el músculo directamente implicado pues, en el deporte. Se ha de tener en cuenta lo que va a realizar pues, en la parte principal de la sesión y poniendo especial cuidado en las regiones que van a cobrar especial importancia o tienen protagonismo dentro del trabajo principal de nuestra sesión. Obviamente sin olvidar pues el resto por por esta particularidad. Dentro del calentamiento específico, Weineck también diferencia tres tipos de calentamiento específico. Tenemos el activo, que es mediante pues, actividades físico-deportivas, ejecutando movimientos, como su nombre lo indica, de forma activa, y con este calentamiento se consigue un aumento de la irrigación sanguínea casi 6 veces superior al logrado mediante procedimientos de tipo pasivo. El pasivo, digamos que cuando no se emplean actividades físico-deportivas, se da utilizando procedimientos como el masaje, suele estar como complemento del calentamiento activo, previniendo la aparición de lesiones. Y por último tenemos el calentamiento mental, que representa los movimientos con el pensamiento, es decir, que solo se pueden aplicar movimientos sencillos y que ya estén, digamos, automatizados por el deportista, exigiendo previamente una formación sobre la ejecución como tal pues, del movimiento, es decir, que el deportista ya haya tenido experiencia realizando este movimiento y combinado también pues, con el calentamiento activo es de gran eficacia.